Buenas tardes con todas y todos los asistentes. Les damos la bienvenida a la mesa Retos del uso de resultados de evaluación, evento que es parte de la Semana de Evaluación Ecuador 2025. La Secretaría Nacional de Planificación realiza la Semana de la Evaluación con el apoyo de la Iniciativa Global de Evaluación, GI por sus siglas en inglés, que conecta a la comunidad de evaluación global y que tiene como objetivos promover el intercambio de conocimientos y experiencias e incentivar procesos de evaluación que mejoren la calidad de vida de las personas. Este evento se realiza gracias a la colaboración del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAN. Extendemos un saludo al público y a las autoridades que nos acompañan presencial y virtualmente. Autoridades y funcionarios de las diferentes instituciones del Estado, representantes de organismos internacionales, autoridades de la academia, sociedad civil, estudiantes y público en general. En esta mesa se presentarán 3 exposiciones donde se abordará lo relativo al uso de resultados de la evaluación, lo cual es clave para fortalecer los procesos evaluativos y promover la toma de decisiones basadas en evidencia a partir de los hallazgos de las evaluaciones. Se busca llevar a cabo un diálogo multisectorial sobre cómo contribuye el desarrollo del uso de resultados para la mejora de intervenciones públicas con un enfoque multidimensional, participativo y estratégico desde las perspectivas de los organismos regionales de desarrollo, el sector público y la academia. Durante las sesiones, personal de protocolo entregará hojas de papel a las personas que deseen realizar preguntas. Por ello, solicitamos que levanten la mano, por favor. La moderación de la mesa estará a cargo de Cristian Calle, de la Secretaría Nacional de Planificación. Cristian es ingeniero comercial con una maestría en Dirección de Desarrollo Local y una sólida trayectoria en seguimiento y evaluación de políticas públicas en Ecuador. Actualmente se desempeña como evaluador en la Secretaría Nacional de Planificación, donde ha liderado procesos de diseño metodológico, elaboración de guías de evaluación y asesoría técnica a gobiernos locales en el ámbito del ordenamiento territorial, descentralización y desconcentración. Su formación especializada en evaluación, complementada por experiencias en organismos como Plaxo, BID, CAF y Naciones Unidas, le han permitido consolidar una visión integral sobre los desafíos y aprendizajes en la institucionalización de la cultura evaluativa en el sector público. Le damos paso al moderador. Muy buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Es un gusto poder compartir este espacio. La Secretaría Nacional me honra al haberme permitido formar parte de este panel de personas que comparten, viven diariamente el mundo de la evaluación y muchos otros ámbitos adicionales en este sentido. Les agradezco mucho por su asistencia, por ser parte de esta propuesta de la Secretaría Nacional, que es la Semana de la Evaluación, y quisiera iniciar con una reflexión, de la misma forma lo haré al final. Hoy más que nunca, evaluar no basta, sino que las evaluaciones y sus resultados deben ser útiles y ejecutados para usos reales. El verdadero reto está en traducir los resultados en acciones concretas que transformen realidades. Es por eso que el trabajo de un evaluador no debe centrarse en tomar decisiones de manera independiente al usuario de los resultados, sino facilitar la toma de decisiones entre las personas que usan estos. Todo esto es en una visión de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. El uso de resultados es muy importante y es el momento de compartir este espacio con 3 personas que han vivido y experimentado también este tipo de ejercicios a lo largo de su carrera profesional. Y es así que luego de esta corta introducción iniciamos este espacio donde contaremos específicamente la temática de perspectiva regional y estratégica sobre los retos del uso de resultados de evaluación.
el cual va a estar a cargo de Valeria Torres, jefa del área de Gestión Pública y Gobierno Abierto del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPECEPAL. Valeria es magíster en Política Ambiental por el London School of Economics and Political Sciences, con más de 20 años de experiencia en investigación aplicada y desarrollo sostenible. Actualmente lidera el área de Gestión Pública y Gobierno Abierto, donde encabeza un equipo interdisciplinario que apoya a los países en la alineación de sus estrategias de planificación con la Agenda 2030. Ha trabajado como oficial de Asuntos Económicos en CEPAL y posee una sólida trayectoria en temas de democracia ambiental, transparencia, gobernabilidad y participación ciudadana, consolidando su liderazgo regional en políticas públicas sostenibles de acceso abierto a la información. Le damos gracias a Valeria por su participación y le doy paso en este momento. Un gusto, Valeria. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por esa introducción. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo muy especialmente a las autoridades de la Secretaría Nacional de Planificación, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador. Y por cierto que es para mí un honor poder acompañarlos en la Semana de la Evaluación 2025 para discutir y reflexionar sobre los retos del uso de resultados de la evaluación. Ahí, si están viendo mi presentación, brevemente contarles que durante mi presentación voy a abordar el contexto en el cual se llevan adelante en el día de hoy las intervenciones públicas en América Latina y el Caribe, la importancia que desde CEPAL estamos dando no solo a los qué, sino también a los cómo para avanzar hacia un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, y cómo las autoridades de planificación de la región de América Latina y el Caribe están avanzando de manera concertada y colaborativa para construir sistemas de planificación y gestión pública resilientes que mejoren las capacidades de las instituciones para prepararse, responder, adaptarse e innovar en un entorno inestable, incierto y de cambios abruptos provocados por problemas internos o externos como estamos viviendo en la actualidad en nuestros países. Y en ese contexto, por cierto, la importancia de la evaluación para la generación de valor público, como bien nos destacaba en un inicio el moderador, y los retos y oportunidades en América Latina y el Caribe del uso de los resultados de la evaluación. Entonces, permítanme iniciar con el contexto y decir respecto a eso que, como hemos venido planteando desde la CEPAL, América Latina y el Caribe enfrenta actualmente trampas estructurales que dificultan su avance hacia un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible. Una trampa de baja capacidad para crecer y transformar, una trampa de alta desigualdad y baja cohesión social, y por cierto, la baja capacidad institucional y de gobernanza poco efectiva, que limita la implementación de políticas públicas transformadoras y debilita la capacidad de los estados para responder a los desafíos presentes y futuros. Y este problema no solo reduce la eficacia de las políticas públicas, sino que también erosiona la confianza ciudadana, que es un pilar fundamental de la estabilidad democrática. Y se suma a lo anterior un desarrollo ambientalmente no sostenible y la crisis climática que imponen desafíos adicionales para el progreso de esta y de las futuras generaciones. Y por cierto que este escenario presenta riesgos y oportunidades que demandan respuestas integrales y bien articuladas. Y en ese contexto es fundamental, como bien decía, ya no solo el qué, el diagnóstico, sino cómo gestionar las transformaciones para acelerar el avance hacia un desarrollo productivo, inclusivo y sostenible.
Y entonces ahí nosotros esta pregunta desde CEPAL la aterrizamos en 4 temas que estamos impulsando y que son, por un lado, los arreglos de gobernanza y de colaboración entre actores, ¿verdad? La gobernanza definida como la capacidad del Estado para orientar y liderar procesos de cambio o transformación, promoviendo su implementación mediante la participación activa de actores tanto estatales como no estatales en el diseño y ejecución de políticas públicas en toda área específica. Las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas, que hemos llamado las capacidades top que han de tener las instituciones, ¿verdad? Que son las necesarias para efectivamente gestionar estas transformaciones y abordar los desafíos complejos en entornos cambiantes. Los espacios de diálogo social, definidos como los procesos de interacción entre diversos actores sociales, económicos y políticos, diseñados no solo para construir visiones compartidas, sino también para trabajar colaborativamente en su implementación. Y verdad, y por cierto, la economía política de las reformas, de las transformaciones, entendida como el análisis de los aspectos políticos, las relaciones de poder y los intereses de los actores que hacen, que determinan de alguna manera la viabilidad o no y la importancia de hacer coaliciones a favor de los cambios más influyentes y, por cierto, las fuerzas que resisten esos cambios. Todos estos son los elementos centrales, ¿verdad?, para gestionar estas transformaciones. Y en ese contexto, todo ello llama a repensar los procesos de planificación y gestión pública en la región. Y, por cierto, nuestra región está avanzando en ello, y ahí me gustaría destacar con mucha claridad que la construcción de sistemas de planificación y gestión pública resilientes implica mejorar la capacidad de las instituciones, como bien decíamos, para prepararse, para responder y adaptarse, innovar en un entorno inestables. Y esto es algo que reconocieron las autoridades de planificación de América Latina y el Caribe en el Consejo Regional de Planificación, que es el órgano de gobierno del ILPES, en su reunión celebrada en noviembre del 2023 bajo los auspicios de la República Dominicana, donde plantearon la necesidad de construir una agenda regional de gobernanza y planificación que pusiera atención en 4 temas esenciales. Esos temas están ahí, ¿verdad? La gobernanza, institucionalidad y el diálogo social, la dimensión de futuro y la gobernanza anticipatoria en el paradigma del desarrollo sostenible, la coordinación y la evaluación, el valor público y el establecimiento de una cultura de aprendizaje continuo. Este es un proceso en el que las autoridades de planificación, de la mano y en un diálogo abierto, multiactor, con distintos representantes de la academia, practitioners de nuestra región, ha ido construyendo cuáles son los desafíos para el próximo quinquenio en cada uno de estos ejes para realmente avanzar hacia la construcción de una planificación y gestión pública que pueda atender los desafíos de estas generaciones y de las siguientes. Este proceso tiene un hito importante este año, en octubre, del 1 al 3 de octubre, se reunirán las autoridades de planificación de América Latina y el Caribe. Estamos contando, por cierto, con la participación de la Secretaría Nacional de Planificación, que ha venido además liderando las discusiones en 2 de los ejes, uno de ellos el eje de evaluación, de modo tal de que podamos construir esta agenda regional de planificación y gestión pública que permita transformar el futuro de América Latina y el Caribe, pero además que permita a los países compartir experiencias, buenas prácticas y sobre todo acortar las curvas de aprendizaje en nuestra región. Y aquí permítanme brevemente mencionar por qué cuando hablamos de una planificación y gestión pública
para construir sociedades más productivas, inclusivas y sostenibles, los países de la región han planteado que es importante que pongamos atención a los temas de evaluación. Bueno, sin duda está la necesidad de introducir una mayor racionalidad en los ajustes o correcciones fiscales, de modo de que podamos favorecer decisiones informadas sobre prioridades del gasto público, pero también un tema muy importante es el alto costo político que pagan los gobiernos cuando la opinión pública percibe poca eficiencia y eficacia en los programas públicos. Y eso se suma a la creciente demanda de transparencia y rendición de cuenta en todas las sociedades democráticas. Y por cierto, también a las nuevas exigencias sociales como el cumplimiento de objetivos de equidad social, de sostenibilidad ambiental y de garantía de derechos que nos plantean un monitoreo, la necesidad de un monitoreo constante para su incorporación efectiva en las decisiones fiscales y de política pública. Pasemos ahora a comprender los mensajes centrales que surgen de las discusiones que han tenido lugar y que están teniendo lugar en el marco del Consejo Regional de Planificación del ILPES respecto del eje 4, evaluación, valor público y el establecimiento de una cultura de aprendizaje continuo. ¿Cuáles son los mensajes centrales sobre los cuales las autoridades han venido planteando? Bueno, por cierto, un tema importante es que las funciones del monitoreo y evaluación se enmarcan en el modelo de gestión basada en resultados y que, por cierto, es un enfoque fundamental para la creación de valor público. Se trata de generar una cultura de evaluación que permita el aprendizaje, la transparencia y la rendición de cuentas, y que podamos ver esta cultura de evaluación no como a la evaluación no como una auditoría, sino como un proceso de aprendizaje continuo. Y bien, por cierto, que las funciones del monitoreo y las funciones y de evaluación son fundamentales para impulsar las transformaciones necesarias para un desarrollo inclusivo y sostenible, como bien lo mencionaba el moderador de esta mesa. También creo que es importante destacar que los sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe cuentan con desarrollos, marcos legales, arreglos institucionales y metodologías y niveles de maduración heterogéneos, y que por cierto el progreso no ha sido lineal, y de ahí la importancia de espacios como estos que permiten relevar la importancia de la evaluación, pero sobre todo del uso de los resultados de la evaluación para transformar y para generar valor público. Y ahí, bueno, también por cierto destacar que si bien se observan muy buenas prácticas en la región, todavía quedan desafíos pendientes, entre ellos, por cierto, asegurar que el uso de resultados de la evaluación pueda efectivamente contribuir a una toma de decisiones con base en evidencia y el aprendizaje continuo al interior de las propias instituciones. Y en ese contexto quisiera focalizarme en algunos de los retos y oportunidades que son comunes para los países de América Latina y el Caribe respecto del uso de los resultados de evaluación, sin perjuicio de los distintos niveles de desarrollo en los cuales se encuentren los sistemas de monitoreo y evaluación. Bueno, ya lo decía el moderador al inicio de este panel, es muy importante mostrar los beneficios y los usos de la evaluación. Si no se generan cambios, transformaciones con esa información que se genera, muy difícilmente se puede valorar, apreciar la importancia de la evaluación. Hay que poner muchísimo énfasis en ese tema. Ahora, por cierto que las limitaciones de recursos para poder implementar las acciones derivadas de las recomendaciones de las evaluaciones limitan en ocasiones el valor que ellas tienen, y por tanto también es importante comprender el ciclo completo de un proceso de evaluación que implica también
ejecutar aquellas acciones que surgen de los procesos evaluativos. Y también, por cierto, identificar con claridad los objetivos de los distintos tipos de evaluación, de modo de que pueda comunicarse adecuadamente lo que puede esperarse de ellas. No es lo mismo una evaluación de proceso, una evaluación de impacto, una evaluación de resultado, y por tanto, cuando se comunica adecuadamente qué es lo que se evalúa, también se puede comprender mejor qué esperar de esas evaluaciones. Hay que entender que en muchos países de nuestra región la función de monitoreo y evaluación es aún incipiente y por lo tanto los presupuestos son en ocasiones insuficientes para el desarrollo esperado de estas acciones públicas. Y de ahí la importancia de generar alianzas estratégicas, por ejemplo, con el sector académico para poder llevar adelante evaluaciones de programas y de políticas que permitan realmente generar esta cultura de evaluación y instalar adecuadamente esta, esta apropiación respecto de la evaluación como un proceso de aprendizaje continuo. También es muy importante, ¿verdad?, la manera en la que se presentan los resultados de las evaluaciones y ahí siempre hay que poner muchísima atención a las distintas audiencias y por cierto, beneficiarse hoy día de las nuevas tecnologías. Y ahí, por cierto, que desde CEPAL, desde el ILPES, nosotros impulsamos con muchísima fuerza el enfoque de gobierno abierto en la gestión pública que sobre la base de los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información promueve la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones y con base en evidencia. Y por cierto que uno puede sin duda ver el fortalecimiento de la función de evaluación como parte esencial de la integración, de la incorporación de este enfoque de gobierno o Estado abierto en la gestión pública. Y un tema muy importante y, por cierto, desafiante para nuestra región es asegurar que la información generada por las evaluaciones contribuya efectivamente a avanzar hacia presupuestos por resultados. Y eso llama a una mayor coordinación entre los órganos a cargo de la función de evaluación y de aquellos que llevan los presupuestos, pero también de una mayor coordinación a la hora de difundir los resultados de la evaluación, de modo de que ésta pueda estar oportunamente disponible, por ejemplo, al inicio de la discusión presupuestaria en los congresos, en los parlamentos, ¿verdad?, de nuestra región. Y bueno, para finalizar, algunas reflexiones, breves reflexiones, destacar que sin duda existen distintos modelos de sistemas de monitoreo y evaluación en América Latina y el Caribe. Todos son valorables debido a que tienen un objetivo común, que es mejorar el desempeño de la gestión pública y, por lo tanto, la calidad del gasto público. Como todos saben, lo que no se mide no se puede mejorar. Y los sistemas de monitoreo y evaluación no pretenden auditar, sino que generar aprendizaje y mejora continua de la acción pública. Se trata de evaluar para mejorar y de ahí la importancia, ¿verdad?, de generar esta cultura de la evaluación. Y bueno, tres mensajes importantes asociados a los retos que plantea el uso de los resultados de la evaluación: vincular la información producida de las evaluaciones con la toma de decisiones de planificación y asignación presupuestaria, transparencia y acceso a la información. Se requiere prestar debida atención a las modalidades de presentación de resultados en función de a quién va dirigida la información, lenguaje claro, uso de nuevas tecnologías y siempre el enfoque del gobierno abierto al centro de la gestión pública. Y por supuesto, un elemento fundamental que es la apropiación de los resultados y para ello, para que la toma de decisiones basada en evidencia, el aprendizaje institucional, mejora continua, puedan efectivamente instalarse, es importante
en el proceso de evaluación se pueda involucrar a quienes llevan adelante las intervenciones públicas, de modo que sean esos mismos funcionarios los que puedan apropiarse de los resultados de las evaluaciones. Y quisiera finalizar simplemente mencionando que desde el ILPES, una de nuestras eh, funciones prioritarias es fortalecer las capacidades de las y los funcionarios públicos de América Latina y el Caribe en los distintos temas que componen los elementos centrales de la planificación y la gestión pública. Estamos a puertas de iniciar un curso de monitoreo y evaluación de políticas públicas. Inicia el 1 de julio. Vamos a abordar muchos de los temas que se están discutiendo y en la semana de la evaluación del Ecuador. Así que yo los invito a registrarse. Ahí está la información. Ustedes pueden escanear el QR para tener información no solo de este curso, sino de todos los cursos de formación del INPES, de la CEPAL. Así que muchísimas gracias. Con eso eh, finalizo y quedo atenta a las preguntas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valeria. Un aplauso para usted. Muy válidos, muy acertados muchos de los comentarios o de los aportes por parte de Valeria. Eh, Dentro de unos 2 minutos o un minuto un poco más, abriré un espacio para una o dos preguntas. Vamos a abrir un tiempo para ir consultando a los expositores sobre lo que nos acaban de contar. Son experiencias, vivencias y la lógica de trabajo de cada una de las instancias. En este momento voy a resaltar algunas ideas fuerza para que podamos entre todos ir asimilando el, la importancia de la temática de la evaluación. Algo importante que mencionó Valeria es que la evaluación es un lenguaje universal y todos podemos hablar ese idioma. Todos podemos hablar ese idioma, pero en el camino tenemos que incorporar muchos aprendizajes para poder aplicarlo de manera correcta. Si factores como la gobernanza, la colaboración entre actores, las capacidades técnicas, operativas, políticas y la prospectiva, cómo se aplica o cómo se enfoca los ejercicios de evaluación, son muy relevantes para la aplicación o la implementación en las instituciones de cualquier sector, sea público, privado, sociedad civil o organismos multilaterales en este sentido. Algo muy importante a resaltar también es que la evaluación basada en el uso de resultados genera un cambio. Entonces, eso hemos visto en la experiencia que vamos a compartir con Gabriela y posteriormente también desde la visión de la academia con Leonardo. Vamos a poder palpar un poco más desde diferentes ámbitos, desde diferentes visiones de que el uso de los resultados es lo más relevante dentro o al final del proceso evaluativo. Si bien puedo terminar con algo, es específicamente que la evaluación genera un cambio cuando aplicamos en situaciones reales, cuando enfocamos en la necesidad de los beneficiarios finales, esas acciones para que se genere o se evidencie un cambio. ¿Sí? Esa es la idea final de la participación de Valeria. Muchas gracias nuevamente. A los asistentes aquí a este auditorio, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Por favor, pueden levantar su mano. Tenemos compañeros acá que nos van a ayudar acercándoles del micrófono. ¿Alguna pregunta tal vez? No tengan miedo, no hay ningún inconveniente. Aquí preguntamos y aprendemos al mismo tiempo, eso es lo bueno. ¿Alguna pregunta tal vez? Bueno, al final, si es que tienen alguna pregunta para Valeria, me estarán ayudando con la misma. Mientras tanto, para poder cerrar este espacio, Valeria, yo voy a realizar una pregunta enfocada en las temáticas que tú has presentado. Eh, por favor, ¿cuáles consideran en este caso que son los principales obstáculos que enfrentan los gobiernos de América Latina y el Caribe para integrar de manera efectiva los resultados de evaluación en los procesos de planificación y formulación de políticas públicas? Por favor, Valeria, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Diría que el mayor desafío es un desafío de oportunidad y de poner a disposición la información a los entes de presupuesto y de y de generar una mayor coordinación entre los órganos a cargo de la evaluación y del presupuesto y de planificación
Y por cierto, también sacar tratar de transformar la evaluación para que pueda realmente ser comprendida como un proceso de aprendizaje, un proceso de mejora continua y no sea vista como una auditoría, porque hay que reconocer, a nadie nos gusta ser evaluados y creo que hay un desafío para quienes realmente creemos en el valor de la evaluación para mejorar constantemente las intervenciones. Tenemos que trabajar juntos de manera colaborativa para instalar esta manera, digamos, de mejora continua y de aprendizaje. Creo que esos serían los principales obstáculos en la región y sobre los cuales debemos poner atención. Muchas gracias, Valeria, por... ¿Aló? Muchas gracias, Valeria, por la respuesta muy clara y puntual. Ahora damos paso a la siguiente temática. Estaremos recibiendo una retroalimentación, una claridad sobre un tema muy importante que es una perspectiva institucional sobre los retos del uso de resultados de evaluación, a cargo de Gabriela Lara. Bienvenida, Gabriela, muchas gracias por su asistencia. Subsecretaria de Gestión Intergeneracional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, acá de Ecuador. Gabriela es abogada ecuatoriana con más de 15 años de experiencia en el sector público, especializada en Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Ha ejercido funciones de alto nivel en instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, donde ha liderado procesos de planificación, formulación de políticas públicas y gestión del conocimiento. Su trayectoria refleja un firme compromiso con la equidad social, la defensa de derechos humanos y el fortalecimiento institucional. Actualmente se desempeña como subsecretaria de Gestión Intergeneracional en el MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, feminista y promotora activa de derechos. Muchas gracias, mi estimada Gabriela, bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias ante todo por esa presentación. 15 años suenan muchísimos, pero frente a todos los retos que estamos atravesando son pocos realmente y mucha expectativa. Un saludo de parte del magíster Harold Urbano, él es nuestro ministro de Inclusión Económica y Social, para quien estos procesos, sobre todo de evaluación, son vitales para poder tener una gestión transparente que permita la garantía de derechos. En esta ocasión, agradecer a la Secretaría Nacional de Planificación que nos ha permitido atravesar por este proceso de evaluación y no quisiera dejar de lado un agradecimiento profundo a todo el equipo técnico de la subsecretaría, a los equipos de territorio y a todas las personas que pasaron, que atravesaron por este proceso de evaluación y con quienes nos hemos sentado a hacer intentar resumir esta experiencia maravillosa que fue para el MIES y para la Subsecretaría de Gestión Intergeneracional, evaluar las políticas públicas. Bueno, en ese sentido, no sé si me ayudan pasando la presentación. Esta podemos ya pasarla, porfa. Sigamos, por favor. Evaluación participativa en espacios de socialización y encuentro. El MIES, dentro de toda su gama de servicios sociales que presta en garantía de los derechos, cuenta con un específico relacionado con la protección de las personas adultas mayores, es decir, aquellas personas que tienen más de 65 años y que se encuentran en estado de pobreza, pobreza extrema y también en condiciones de vulnerabilidad. Pasemos, por favor, la diapositiva. Mientras les voy contando un poquito, bueno, no sé si ahí se reproduce el video, quisimos mostrarles lo que es una de las 4 modalidades que nosotros tenemos dentro del MIES. Dentro del área de lo que es la atención al adulto mayor, nosotros tenemos servicios que son residenciales, es decir, espacios donde las personas adultas mayores viven y tienen ahí sus ingestas, son personas que están en situación de abandono. Tenemos también centros de atención diurno, que son como escuelas, por así decirlo, donde se recibe alimentación también personas adultas mayores, espacios de socialización y encuentro, y además tenemos atención domiciliaria. Lo que ustedes pueden mirar aquí en este video es uno de nuestros espacios de socialización y encuentro. ¿Por qué son importantes estos espacios de socialización y encuentro? Pásenmosle, por favor. Son importantes porque nos van a permitir tener una vida activa como personas adultas mayores y nos van a permitir también generar redes de apoyo, apoyo también en lo que es desarrollo de motricidad y en generar una vejez, un envejecimiento digno, ¿no es cierto?
Un poco para dar un contexto de qué vamos a tratar de abordar o lo de que hemos tratado de resumir esta experiencia maravillosa de la evaluación, vamos a hablar durante estos minutos sobre la importancia que tuvo la evaluación, que es el servicio de socialización y encuentro, cómo fue el proceso de la aplicación de la evaluación participativa, el uso de los resultados o el plan de acción que hemos desarrollado y cuáles son los desafíos que nosotros encontramos como política pública social. Sigamos, por favor. Para ello es vital que nosotros tengamos claro e identifiquemos la población a la que vamos a llegar con estos espacios y con estos servicios de socialización y encuentro. Es importante entender que en el país la población adulta mayor, que es de 1.520.000 personas y un poco más, el 46% son hombres y el 54% son mujeres. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto nos va dando pauta luego para la definición de las características específicas de los servicios, por ejemplo. Y también es importante conocer cuál es el crecimiento de la población adulta mayor en el Ecuador. Y quiero que brindemos o que prestemos mucha importancia a los datos que vamos a reflejar ahora, porque del 2025 al 2035 el Ecuador experimenta una mayor aceleración de envejecimiento. Es decir, que la línea de crecimiento poblacional de la mano de la línea de envejecimiento en el 2035 va a llegar a un cruce en el que hablaremos de una población envejecida. Es decir, el Ecuador va en camino a ser una población envejecida que no tiene recursos, que no ha planificado, ¿no es cierto?, un sostenimiento, una sostenibilidad de esta población que en pocos años seremos muchos de los que estamos aquí. Cada que hablamos de este tema solemos decir en la subsecretaría, estamos ahora trazando el camino que en pocos años todos y todas vamos a recorrer. Actualmente la aceleración del crecimiento del envejecimiento es del 14%, pero en el 2050, no hablamos de muchos años de diferencia, estaremos hablando de un 24% de aceleración en el crecimiento del envejecimiento. Sigamos, por favor. En el 2024, bueno, en este contexto de una población envejecida, el MIES brinda su servicio dirigido a las personas adultas mayores y en el 2024 atendimos 111.176 personas adultas mayores. El 25% de esta población es atendida en estos espacios de socialización y encuentro. 27.419 personas adultas mayores son atendidas y esta atención se brinda a través de 332 unidades de atención a nivel nacional. En el ejercicio práctico quisiera que imaginemos cómo existen estas 332 unidades de atención a nivel de todo el país y el reto que implica para el Estado, para la política pública, para la ejecución del servicio, poder brindar estos espacios de encuentro donde nuestras personas adultas mayores pueden tener un proceso de envejecimiento activo. Recordando también que vamos en mira a la década del envejecimiento activo y saludable, ¿no es cierto? Sigamos, por favor. En este contexto, me gustaría también insistir, ¿por qué insistir en que conozcamos la especificidad del servicio? Porque esta evaluación, este proceso de evaluación es de vital importancia para poder tomar decisiones claves que permitan, por un lado, democratizar los servicios, es decir, apostar hacia un gobierno transparente, un gobierno abierto, que abra estos servicios a quienes estamos aquí y que seremos, ¿no es cierto?, desde la mirada ahora de evaluadores, quienes en pocos años usaremos estos servicios y podamos de esta manera ir trazando primero una atención de calidad y digna para las personas que se encuentran actualmente atravesando y segundo vayamos preparando el camino hacia el que vamos a ir nosotros cuando seamos ya una población envejecida. Sigamos, por favor. La población objetivo de estos servicios de socialización y encuentro son las personas adultas mayores de 65 años, como había comentado, en pobreza y pobreza extrema. El objetivo es promover este envejecimiento activo, fomentar la asociatividad, mantener funcionalidad e independencia de las personas adultas mayores. Es vital trabajar en esto, ¿por qué? Porque ninguna de las personas que estamos aquí estamos trabajando, teniendo estilos de vida, teniendo costumbres o hábitos alimenticios tendientes hacia la época del envejecimiento. En ese sentido, en ese contexto, llegamos a una edad adulta mayor donde nos vemos en la necesidad de tener redes de apoyo, de tener vinculación, de tener también una alimentación adecuada para todas las enfermedades y condiciones que sobrevienen con el envejecimiento, ¿no es cierto? Y sobre todo mantener funcionalidad e independencia. Estas dos palabras son claves porque esta modalidad específica es para esta población. Es decir, tenemos adultos mayores que ya no tienen independencia, que ya no tienen movilidad, que no tienen referentes familiares y que requieren otro tipo de atención por parte del Estado.
En esta modalidad, lo que se hace es tener espacios físicos donde las personas adultas mayores que todavía pueden movilizarse se acercan hacia este lugar y pueden ahí recibir a través de facilitadores y facilitadoras actividades de motricidad, reciben alimentación en algunos casos, en otros casos también tienen, ¿no?, esta red de apoyo y este espacio de encuentro que es muy importante. Sigamos, por favor. ¿Cómo fue la aplicación de la evaluación participativa? Sigamos de diapositiva. Podemos igual, eso, gracias. Hay que recalcar algo. Esta es la primera evaluación con enfoque participativo que sucede en el Ecuador. ¿Por qué es importante? Porque, y es la primera que se aplica, ¿no?, a una modalidad de servicios brindada a personas adultas mayores. Es importante por las características específicas de esta población. Esta población no solamente que es una población vulnerable, sino que además, por las disposiciones constitucionales que tenemos como Estado, tenemos que garantizar una atención prioritaria a las personas adultas mayores. Durante la participación, durante la evaluación, hubieron varios actores que estuvieron en la evaluación: personas adultas mayores, beneficiarias de los servicios, el personal de las unidades de atención, el personal técnico, autoridades institucionales. Pero lo más importante, como decía quien me precedió en la palabra, es que tuvimos vinculación de academia y también sociedad civil organizada, entidades aliadas como los cooperantes, las entidades cooperantes que nos ayudan a brindar el servicio, entre otros. Y este enfoque participativo permitió que esta evaluación se genere no como una fiscalización o con un objetivo punitivo, sino más bien que sea a través de espacios de participación dinámicos, diversos, significativos, sostenibles, pero sobre todo inclusivos y transformadores. ¿Por qué inclusivos? Porque la metodología de evaluación se adaptó a las necesidades y a las características de la población a la que iban dirigidos. Sigamos, por favor. ¿Quién participó en esta evaluación? Como les decía, tratemos de tener el escenario de estas 332 unidades donde se encuentran, y el reto para la política pública, para el Estado e incluso para la evaluación, para la definición de mecanismos y metodologías de evaluación, es la diversidad de actores que existen en el país. Cómo cada región, cada zona, cada provincia, cada cantón, incluso dentro de cada cantón, cada parroquia representa un reto en la diversidad de las características de la población. Es decir, esta metodología, al ser dinámica, al ser participativa, se adapta a las características de la población. Para la muestra específica, nosotros hicimos una evaluación específicamente en dos zonas, zona 9 y zona 2, por la distribución o por la forma en la que orgánicamente está constituida el MIES. Todo lo que son los cantones que no son Quito, de Pichincha, pertenecen a la zona 2, y pues lo que se llama zona 9, aquí se llama Distrito Metropolitano de Quito. Entonces fue en estas dos zonas en donde se hizo en las unidades de atención la evaluación participativa. Sigamos, por favor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la evaluación fue aplicarla en los espacios de socialización a través de talleres participativos de construcción colectiva, con la conformación de comisiones multiactorales y también a través de la toma de decisiones y acciones de capacitación continua. ¿Qué recalco yo de esta evaluación? Al ser este un servicio específico para una población con características tan específicas, sin ser el objeto directo evaluar el servicio del Ministerio de Salud, el MSP, al ser un actor clave, también tuvo un proceso de evaluación de la interacción que tienen en los servicios de atención médica a las personas adultas mayores. Esto hace que la evaluación sea integral, no solamente al MIES, no solamente al servicio, sino a todos los actores y a todas las instituciones que están participando en la garantía de estos derechos. La obtención de resultados nos permite fortalecer la relación de los servicios y la comunidad, que es también importante, y garantizar la calidad del servicio en los procesos internos y externos. Sigamos, por favor. ¿Cómo fue el proceso de evaluación? Desde el 2023 y 2024 inició este proceso a través de estas charlas, talleres, metodologías que se van aplicando. Para poner un ejemplo, los ejes que ya vamos a ver que se evaluaron, nos decía la técnica que estuvo a cargo del proceso que ponían como unas paletas a través de las cuales le preguntaban al adulto mayor, por ejemplo, ¿qué opina usted de la infraestructura? Entonces, si bien levante la una, sino también levante la otra. Eso es lo que hace dinámico el procedimiento, y la metodología que se aplica pues se adaptó a la necesidad específica de la población.
En octubre de 2024 se produce la entrega de resultados. En febrero de 2025 se hace ya una mesa de trabajo multisectorial, pues son 4 mesas en realidad. En abril de 2025 se establece ya un primer plan de acción y estamos ahora por empezar una fase de socialización con las personas adultas mayores que nos permitirá tener una evaluación de los avances en agosto y esperamos a diciembre de 2025 tener ya un resultado final con la implementación y los retos también de esta aplicación de la evaluación. Estimada Argentina, quisiera resaltar algo importante. Veo que el trabajo y el esfuerzo del Ministerio de Inclusión está reflejado claramente en los resultados que se han obtenido. Y para la audiencia, para las personas que nos están viendo de manera virtual, comentarles que esta es la primera evaluación participativa que se hace como gobierno central a nivel país, a este nivel, valorando mucho la participación de diferentes actores. Y más allá de esto, ¿cuál es el corazón de la evaluación participativa? Es que los adultos mayores estuvieron presentes en cada etapa del proceso de evaluación, en la definición de objetivos, en el levantamiento de información, en la definición y ajuste de recomendaciones y conclusiones. Entonces, eso es algo muy, muy valorable dentro de todo este proceso que han venido trabajando ustedes. Claro que sí, de la mano también de la Secretaría. Ha sido, pues, como les digo, realmente un honor y algo muy valioso para nosotros formar parte de este proceso de evaluación participativa. Como bien señalabas, algunas instituciones participaron. Es importante la Secretaría, que es el rector y quien impulsa esta evaluación, personal y directivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, el proyecto FUSELAC, más del DEBAC, la Universidad Católica, con sus posgrados de geriatría y gerontología, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y las personas facilitadoras de las unidades fueron aquellas que estuvieron conjuntamente o en este marco de la evaluación con las personas adultas mayores. ¿Cuáles fueron los puntos evaluados? En primer lugar, se evaluó los estándares de atención contemplados en la norma técnica. Comentarles aquí que el MIES tiene una norma técnica para cada una de estas modalidades en las que establece los estándares, los lineamientos, los procedimientos que se deben ejecutar para la atención de las personas adultas mayores. Se evaluó también la contribución de los proyectos socioeducativos al envejecimiento activo y saludable, las condiciones de atención en salud articulados desde los DESE y el Ministerio de Salud Pública, las condiciones de trabajo de los facilitadores de los perdón, son las siglas de espacio de socialización y encuentro. Las condiciones de trabajo de las y los facilitadores de estos espacios y la corresponsabilidad social, comunitaria y familiar. Aquí quisiera detenerme un poco para comentarles que sí es importante que vayamos avanzando hacia una política de evaluación. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que se le metan en sus estándares de calidad y le digan, esto me parece que sí, esto me parece que no. Sobre todo porque hay todo un trabajo técnico previo. Y en el servicio público pasa algo, y es que quienes estamos como muchos años en el servicio público y atravesamos por los cambios de gestiones, los cambios de gobierno, las dinámicas, incluso miren lo que pasó en pandemia, que representó un reto para todo el servicio público de transformación de la gestión del servicio público, nos cuesta desaprender lo aprendido. Es más, hay cosas que incluso ya la normativa cambia y la forma de ejecutar no cambia, porque la costumbre nos hace que nos quedemos ahí. Estos procesos de evaluación, al no tener este carácter fiscalizador, sino ser más bien un eje de apoyo y un sustento para mejorar la calidad, nos permiten evaluar todos estos estándares y poder tomar decisiones sobre qué sí está bien, qué podemos mejorar y qué cosas definitivamente tenemos que erradicar. Sigamos, por favor. De la mano de lo que permite esta evaluación, como venía señalando, es la articulación interinstitucional. Nos damos cuenta que para la garantía de políticas públicas no podemos hacerlo de forma independiente, sino que el trabajo articulado y el trabajo interinstitucional es vital al momento de atender, sobre todo en el ámbito social, a esta población que es una población con características tan específicas. Ojo, estoy hablando únicamente de adultos mayores, que es como el primer ejercicio. El MIES, como ente rector de la política pública social, trabaja en niñez, trabaja en personas con discapacidad, trabaja en acogimiento, trabaja en erradicación de la mendicidad, trabaja en erradicación del trabajo infantil. Entonces, todo lo que estamos ahora a la espera de que podamos evaluar, por favor, para que hagamos un plan de aquí en adelante, ya le comprometí al subsecretario. Nos permite también erradicar estereotipos y prejuicios hacia las personas mayores en este caso específico. Por ejemplo,
hay un antes notorio. Y vieron que en el proceso de evaluación todavía estamos en el proceso, pero sí hay un antes y un después en el uso del lenguaje en nuestro propio personal técnico. Nuestro personal técnico ya no se refiere a los abuelitos, a los viejitos, a los viejecitos. Todos ahora utilizamos con propiedad y dotando de garantía, de dignidad a las personas usuarias, las personas adultas mayores. Y esto indudablemente es una de las cosas que se fue metiendo con el proceso de evaluación y que nos va permitiendo transformar y erradicar estos prejuicios y estereotipos. Nos permite también, o nos permitió educar a los servidores públicos y también determinar la necesidad urgente de realizar trabajos de promoción de la ley orgánica y de sus derechos. Ahora, cuando hablábamos del proceso de evaluación, veíamos que se establecieron mesas, ¿no? Nos llegan los resultados de la evaluación y se generan 4 mesas de trabajo. Estas 4 mesas de trabajo se dividen en los ejes de protección social, inclusión y participación, coordinación interinstitucional y alimentación y nutrición. Esto producto justamente de lo que vimos en la evaluación. Quisiera comentarles aquí que, por ejemplo, el análisis de la alimentación y nutrición y la importancia que tiene en el desarrollo de la vida del adulto mayor generó que a través de la gerencia se contrate una nutricionista como parte del proyecto y del programa y de la atención y podamos ya ir pensando en reformar la norma técnica con base también a las definiciones nutricionales específicas de las personas adultas mayores con sus condiciones médicas. Algo que quizás no estaba como en el foco antes de que se sirva o de que exista el servicio o se fue determinando, pero que producto de esta evaluación lo vimos con claridad y vimos la oportunidad de poderlo mejorar contratando un personal especializado. Y sigamos, por favor. Respecto al eje de protección social, ¿cuáles fueron los desafíos? En primer lugar, la adaptación de los modelos institucionales. Vimos que teníamos o necesitábamos unas campañas de socialización y vimos que es importante sensibilizar al sector público. ¿Cuáles son las acciones como a corto plazo que se fueron definiendo? En primer lugar, estamos ya en un proceso de actualización de la norma técnica con sus 4 modalidades de atención, como lo habíamos señalado, como señalé en el ejemplo anterior, con personal que entra a reforzar estas necesidades. Para las campañas de socialización vimos la necesidad de hacer una articulación interinstitucional con todos aquellos actores institucionales que tienen en el marco de sus competencias la sensibilización, la promoción y la difusión. Y es necesario crear y diseñar un módulo en el que indudablemente el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional y el MIES tenga que trabajar para poder hacer procesos de sensibilización específicos a los adultos y adultas mayores. Si aquí en el público nos encontramos, si bien, a ver, el proceso de evaluación es específicamente del servicio de socialización, espacios de socialización y encuentro, no perdemos de vista que los resultados de la evaluación nos permitieron pensar más allá, pensar en aquellas personas de los otros servicios, de las otras modalidades y todos aquellos adultos mayores de cerca de 1.500.000 de que hablábamos, que son usuarios de nuestros servicios, no solo del MIES, sino también de los servicios de las instituciones públicas que están aquí presentes. Por ejemplo, y ahí hago un corte comercial porque vamos a salir totalmente de la evaluación, pero no tenemos como Estado una política pública para atención a personas adultas mayores en cualquier servicio, ANT, Fiscalía, Policía Nacional, que yo veo cómo abren los ojos, nomás perdonarán si les estoy llegando, pero sí tenemos que trabajar, ese es el reto. Y producto de esta evaluación, que no tiene precedente como tú lo has señalado en el país, podemos sacar estos resultados. Sigamos, por favor. ¿Qué es importante en la coordinación interinstitucional? Lo vital, o uno de los ejes vitales, es hacer una reforma a la ley orgánica de protección de personas adultas mayores. La normativa sí sigue siendo la base, pese a que tenemos una constitución que es súper garantista, que nos habla de protección especial, que nos habla de aplicación directa e inmediata, la misma norma de inferior jerarquía al momento de ejercer derechos en el servicio público va siendo una traba en sí. Entonces es necesario que exista una reforma. Es necesario también que se haga una homologación y generación de indicadores específicos para las personas adultas mayores. Y ojo, es pensar en la generalidad de personas adultas mayores sin dejar de lado la diversidad que existe entre el adulto mayor, por ejemplo, de Huaca y el adulto mayor de Solano, porque tiene una dinámica y un proyecto de vida totalmente diferente. Es importante también tener indicadores de impacto medibles mediante el Plan Nacional de Derechos, de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores,
Y también es vital generar mesas técnicas con personas adultas mayores, sociedad civil, academia, instituciones públicas y privadas y presentar ciertas propuestas. Sí debemos darle paso, retomar las conversaciones, tomar la sabiduría de las personas adultas mayores para poder definir estrategias de mejora. Porque las personas adultas mayores hablan desde un camino ya recorrido, desde unas experiencias ya vividas y desde una sabiduría que en el imaginario de la sociedad está totalmente invisibilizado y está totalmente dejado de lado. Cuando las personas adultas mayores saben lo que quieren, tienen propuestas firmes y nos podrían dar varios aportes para la generación de la política pública. Respecto de la alimentación y nutrición, como habíamos señalado, vimos la necesidad de actualizar protocolos de atención y tener campañas de salud centradas en la promoción de hábitos saludables en la población adulta mayor, con la participación del entorno familiar y comunitario. Ojo, aquí en esta modalidad todavía vemos un entorno familiar, todavía vemos una capacidad de movilidad, todavía vemos una especificidad de este servicio, de esta persona objetivo de este servicio. Pero también hay personas adultas mayores en completo abandono que no tienen medios familiares, que no tienen entorno comunitario, ¿no es cierto?, que requieren otro tipo de servicio. Y vemos también, como les decía hace poco, que el trabajo en el ámbito nutricional y de alimentación no tiene que ser cuando llegas a ser un adulto mayor. Tiene que ser mientras te vas preparando para llegar a este camino de adulto mayor. Y hay una de las cosas principales que nos ha permitido tener o definir en esta evaluación es poder trabajar en la prevención. Chévere, somos un país que está envejeciendo, en el 2035 vamos a tener un cruce, en estadística suena bien, pero ¿cuántos y cuántas de nosotras hemos pensado en hacer un cambio justamente para poder llegar en condiciones dignas a vivir esta etapa? Sigamos por. Perdonad si me extiendo, pero les juro que tratamos de. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Pues los resultados que nosotros pudimos hacer. Primero, implementamos metodologías participativas para fortalecer la relación entre el servicio, la comunidad y a través de espacios de diálogo e intercambio. Todos y todas conocemos que en este mes estamos tenemos una fecha específica para adultos mayores, la concientización de la violencia y el maltrato en la vejez, que es del 15 de junio. Y pues en este marco vamos a hacer, luego de todo este resultado y este análisis, una estrategia nueva que se llama una mesa territorial de socialización. La vamos a hacer en Guayas y vamos a llamar a actores locales, a comunidad, a entidades, a instituciones, a academia y a adultos mayores para hablar de las necesidades de la política pública del adulto mayor. Es necesario también establecer mecanismos de corresponsabilidad institucional para garantizar el cumplimiento efectivo de estos compromisos que se van a asumir y promover una cultura de gobierno abierto mediante prácticas de transparencia, rendición de cuentas orientadas a mejorar la gestión del servicio. ¿Por qué es importante esto? Porque la forma en la que llevamos adelante el servicio público hace que, sigamos por favor, que tengamos mucho hermetismo en cuanto a la prestación del servicio, cuando en el marco de un gobierno abierto, la transparencia que tiene muchísimo o va de la mano de la lucha contra la corrupción, los servicios, los resultados, los procesos, las normas técnicas deberían ser de conocimiento general y deberían permitir justamente estos procesos de retroalimentación. También nos permitió contribuir a garantizar un impacto positivo en la calidad de vida de la población adulta mayor, usuaria de estos espacios, a través de esta gestión, como les decía, participativa, corresponsable, e insistimos en el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque en estos espacios hay recursos, y son recursos que se ejecutan en algunas formas en algunos modelos de forma directa, es decir, a través del MIES, pero muchos de ellos son a través de convenios con organizaciones sociales a quienes el Estado les entrega recursos para que puedan garantizar estos derechos. El poder tener procesos de evaluación, mecanismos de revisión que sean participativos y transparentes nos ayuda también, como les decía, a generar una lucha contra la corrupción y una optimización del uso de los recursos públicos. ¿Cuáles son los retos? Los retos inicialmente es generar procesos de institucionalidad y evaluación que sean continuas. Como yo decía, comentábamos con el equipo técnico, el reto de la evaluación siempre va a ser la evaluación de la evaluación. O sea, ya llegamos a la evaluación, ya hicimos los años, ¿qué pasa con esta evaluación? Y para el sector social, si bien los modelos han sido muy bien aplicados, sí vemos que deberíamos generar estrategias y herramientas que atiendan a cada público objetivo, ¿no es cierto? En este caso, para adultos mayores funcionó. ¿Cómo lo vamos a hacer con niños y niñas de 1 a 3 años? Ahí está el reto.
El uso de recursos también es un reto humanos, financieros y materiales, y la generación, articulación y coordinación. Respecto del uso de recursos, vemos que es necesario tener personal profesionalizado y capacitado de manera permanente. Incentivar a las personas jóvenes que estamos todavía en este camino, en este recorrido, a estudiar carreras relacionadas con geriatría, con gerontología, con cuidados de personas adultas mayores. Es decir, estamos viendo ya que somos una población que en 2035 va a ser una población envejecida y no estamos dando un incentivo para que las nuevas generaciones estudien este tipo de carreras. No estamos preparando bien el camino que vamos a recorrer en ese contexto. Veíamos también que es necesario focalizar la optimización del gasto. Es vital, ¿por qué? Porque la realidad de la población envejecida del Ecuador jamás va a ser la realidad de la población envejecida de España, de Francia, de Italia. ¿Por qué? Porque allá hay un gasto, hay un recurso, hay bastante inversión económica para poder atender esta población envejecida. En Ecuador estamos empezando. Y mejorar la infraestructura y la logística, que es también vital. Respecto de la articulación y coordinación, creemos que estos mecanismos de la generación de estos mecanismos de retroalimentación van a permitir transparentar y generar la rendición de cuentas que nos permitirá implementar cambios conforme a estos resultados. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los desafíos? En primer lugar, integrar el Plan Nacional de Desarrollo, una política pública transversal y prioritaria que establezca la institucionalidad necesaria para la evaluación sistemática de los programas y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que si no está normalizado, si no está dentro de una ley o de un código, nos es muy fácil olvidarnos de esto, nos es muy fácil a quienes ejercemos el servicio público, usamos siempre una muletilla que es las competencias y hablamos de que si no está en la ley, en la norma, para nosotros no existe porque no está en mi competencia. Ahí tengo yo algunas observaciones porque la Constitución es la que manda y desde allá nos dice que tenemos que hacer, pero si esto no se institucionaliza a través de un plan de desarrollo, va a quedar como en un intento que no va a pasar más allá de una buena experiencia. Garantizar la integralidad del servicio mediante el fortalecimiento del espacio físico, la calidad de la atención, la capacitación continua del personal y la consolidación de memoria institucional orientada al proceso de evaluación. Aquí dos cosas importantes. Primero, el espacio físico. Yo quisiera preguntarles si ustedes son personas adultas mayores que tienen una operación de cadera y que andan en un andador, hubieran podido llegar hasta las filas de adelante en este espacio, solo en este espacio, en este momento de encuentro. La accesibilidad física en todos los espacios es algo que debemos pensarnos y debemos plantearnos si queremos garantizar la dignidad y la calidad de vida de adultos mayores. Y ya en el ámbito público, la fuga de conocimiento en todo aspecto, pero más en estos aspectos tan especializados, es algo que tenemos que buscar un mecanismo para generar la gestión del conocimiento. En muchas instituciones públicas pasa que el que sabía se fue, el que conocía ya no está. Se jubiló la señora que sabía cómo eran las normas técnicas, los procesos. Entonces, esta fuga de conocimientos va siendo también un desafío que debería pensarse, ¿no? Como a nivel de toda la institucionalidad para generar gestión del conocimiento y que podamos sostener estos procedimientos. También es un desafío para nosotros ejercer el rol rector en la garantía de derechos, priorizando indicadores cualitativos y desarrollando estas acciones de seguimiento, acompañamiento técnico y control. ¿Qué es lo importante de señalar aquí? La evaluación requiere de conocimientos específicos en la evaluación, requiere de personas que conozcan cómo es un proceso de evaluación y más aún cuando hablamos de algo tan específico como un proceso de evaluación participativo. Es decir, el MIES tiene personal que diseña las normas técnicas, tiene personal que tiene los adultos mayores, tiene personal que hace seguimiento de la parte financiera, pero no tenemos todavía un personal o una unidad que se haga cargo así tan específico de hacer el proceso de evaluación. Eso ha sido entonces un poco contarles la experiencia que tenemos. Hemos podido avanzar con muchísimas de las observaciones de este plan, de esta evaluación que se ha trabajado, pero vemos también que existen muchos retos y queremos pues invitarles también como Secretaría de Planificación a que continuemos con estos procesos y a que podamos hacer de como les decía,
un mecanismo a través del cual vamos a ir mejorando continuamente este camino que, como yo les decía, en pocos años muchos de nosotros y nosotras vamos a recorrer. Muchísimas gracias. Gabriela, muchas gracias, muchas gracias. Una explicación bastante detallada de cómo se logró este ejercicio. Detalles adicionales, un esfuerzo que tomó más de un año y medio. Sí, es un ejercicio. Muchos pensamos o creemos que las evaluaciones son de 2 meses, de 3 meses, 6 meses. No. Los ejercicios evaluativos ejecutados por organismos multilaterales a nivel internacional, evaluaciones de impacto aún más, toman 1 año, 2 años, 3 años o mucho más. Entonces, para poder ejecutar este tipo de ejercicios requiere tiempo, recursos y personal con formación o personal preparado, que es una de las cosas que voy a acabar resaltando dentro de la intervención de Gabriela. Nuevamente, muchas gracias. Si podríamos resaltar temas relevantes de la presentación, de los datos que nos han comentado de esta evaluación de la población adulta mayor, podríamos decir que lo más relevante que estaríamos resaltando acá es la participación activa de diferentes actores. La evaluación sin participación es algo que comentábamos el día de ayer con los compañeros de trabajo también. Toda evaluación, por más que ahora se le identifique mucho más como participativa, requiere la participación de diferentes actores. En la participación está la voluntad de esos actores en formar parte de este proceso, ¿sí? Y disponer los recursos que fueren necesarios dentro del mismo. Algo importante que mencionaba Gabriela es en este caso, han pensado en la reforma técnica para mejorar la parte nutricional de los adultos mayores. Es uno de los resultados obtenidos. Si bien ellos pueden tener diferentes necesidades de salud, físicas o fisiológicas en este caso, la nutricional es algo muy, muy, muy importante, porque si no existe un equilibrio en esta parte, pienso que el deterioro sería mucho mayor y la curva de envejecimiento de la cual hablamos del 2050, de un 34, de un 24%, podría ser hasta mucho mayor en este caso. Algo importante también que quería resaltar, que nos mencionaba, que es necesario los procesos de institucionalizar la evaluación en las distintas entidades. Tal vez en el Ecuador falta un poco la visión política de poder estructurar o reestructurar en las instituciones públicas áreas de evaluación especializadas o con formación específica para poder ejercer estos, o ejecutar este tipo de procesos. Es lo que la Secretaría también ha venido impulsando, poder formar a la vez de los compañeros con los cuales ejecutamos estos procesos de evaluación. Y al final del día, el profesionalismo de ellos, o sea, que puedan ir formándose en el camino, que es lo importante. Muchas gracias, estimada Gabriela. Nuevamente un aplauso, por favor. No sé si alguna persona del público tiene alguna pregunta, podríamos, por favor, acá si nos ayudan con un micrófono. Muchas gracias. Permítame un momento, por favor. Gracias. Aquí, en la parte de la... Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Agradecer a la Secretaría Nacional de Planificación por la invitación. Felicidades al Ministerio de Economía, Ministerio de Inclusión y Economía Social. Sí. Saludos de Gabriela, director de Planificación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Estimada Gabriela, nos habían comentado que existe o va a existir un crecimiento del nivel de envejecimiento considerable desde 2025 a 2050. Hay dos puntos que nos gustaría que nos comentes. Fundamentalmente, se han identificado factores puntuales, específicos, del por qué este nivel de crecimiento va en las consideraciones que se tiene. Sí, que me atrevo a pensar, puede ser el impacto de la pandemia, el estilo de vida actual de la sociedad ecuatoriana, en fin. Y luego de ello, sí, si se ha pensado en una política pública que atienda a este nivel de crecimiento y que nos permita enfrentarnos a esta realidad futura. Por Claro favor. que sí. Bueno, creo que uno de los ejes fundamentales por los que vamos a ser una sociedad envejecida es básicamente porque que el índice de natalidad ha bajado. Es decir, quienes ya estamos como en el camino vamos envejeciendo, pero no existen nuevas generaciones. Y ya las personas no están interesadas en tener hijos e hijas. Y esa es una realidad o algo que sucede a nivel mundial, ¿no? Como decía, la diferencia entre otros estados y el Ecuador es que los otros estados como Francia, como España, tienen un proceso de política pública de fortalecimiento económico fuerte que les está permitiendo medio sostener estos temas. Y por otro lado,
hacia allá vamos. O sea, ese es el objetivo, esa es la visión. Realmente este gobierno, el gobierno del presidente Daniel Noboa, tiene un fuerte componente de mirar al ser humano como el centro de la política pública. Y el mirar al ser humano como centro de la política pública implica realmente la necesidad de mirar sus especificidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros tenemos una política también, o estamos trabajando hacia una política de juventudes. Esta política de juventudes tiene que estar transversalizada por la realidad que es atender esta población adulta mayor. Y pues el reto es grande porque no será solamente a nivel del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tiene que ser a través del Ministerio de Trabajo, tiene que ser a través de, por ejemplo, todo lo que los que manejan la educación superior, a través del impulso, como les decía, de generar más interés en las personas jóvenes de estudiar carreras relacionadas con gerontología, con geriatría. Es decir, atender la política pública de los adultos mayores parte por esta interseccionalidad y este universo, casi un multiverso, perdón, permítame que tiene ya, este universo de actores institucionales que tienen que actuar para que este Ecuador envejecido tenga calidad de vida y un envejecimiento digno, activo y saludable. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la pregunta. Cierro este espacio con el Ministerio de Inclusión, resaltando algo muy importante. Uno de los hallazgos relevantes de esta evaluación fue la falta de profesionales de gerontología y geriatría. Sí, entonces esto es algo muy importante para la academia y la participación activa que deben tener. Bueno, continuamos. Ahora tenemos con nosotros para poder cerrar el círculo de la visión del uso de la evaluación, lo hemos visto ya desde el sector público, desde un organismo multilateral. Y ahora le damos la bienvenida nuevamente a estimado Leonardo. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un gusto para nosotros poder contar también con su participación. En este caso, la temática que estaríamos compartiendo por parte de Leonardo es la perspectiva académica sobre los retos del uso de los resultados de evaluación, a cargo de Leonardo Santos, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Leonardo es ingeniero bursátil por la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en gestión del talento humano por la Escuela Politécnica Nacional y una especialización en docencia universitaria por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente cursa un doctorado y una maestría en economía en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, fortaleciendo su formación en análisis económico y políticas públicas. Su trayectoria combina sólidas bases técnicas, académicas y de liderazgo institucional. Actualmente se desempeña como decano encargado de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos del Instituto de Altos Estudios Nacionales, impulsando la formación en gestión pública. Por favor, si me ayuda el auditorio con un aplauso para darle la bienvenida a Eduardo. Perfecto. Gracias, Cristian, por la gentileza. Primero, disculpas, la voz la tengo un tanto afectada. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible. En primer lugar, presentarles un atento saludo de parte de la Universidad de Posgrados del Estado, el IAEN. Y a nombre del IAEN, de nuestro rector, el doctor Carlos Hackman. Para nosotros es muy satisfactorio el encontrarnos en esta semana de la evaluación organizada por la Secretaría Nacional de Planificación. Estos hechos son relevantes y son relevantes en todo sentido. Y ahí quisiera rescatar algo de lo que ya se ha manifestado. En el Estado ecuatoriano tenemos por lo menos 3 procesos que son participativos. Y esos 3 procesos participativos es la planificación, la presupuestación y desde luego la implementación y la evaluación. Creo que es importante que tomemos en consideración que las políticas públicas, dentro de su ciclo, también tienen un proceso de seguimiento y evaluación. Entonces, bajo esa perspectiva es importante tomar en consideración que tanto la planificación, la presupuestación y la política pública tienen un ciclo y que el ciclo de estos procesos siempre termina en un seguimiento y en una evaluación. Pero que ese seguimiento y esa evaluación nos debe servir para retroalimentar lo que estamos haciendo. Es importante también resaltar, y yo quiero hacer varias observaciones en el recorrido que vamos a hacer en este corto tiempo. Me hubiese gustado tener un espacio más. Pero es importante que observemos que todo problema caotizado o toda acción problematizada que tenemos en el territorio
genera una necesidad y esa necesidad por lo general es insatisfecha. ¿Cómo nosotros podemos cubrir esos problemas, esa necesidad? Con el planteamiento de las políticas públicas. Y las políticas públicas a dónde nos llevan? A plantear planes, programas y proyectos debidamente financiados. La escasez de los recursos en nuestro estado ecuatoriano es el que muchas veces no nos permite que podamos cumplir con la política pública. Y adicionalmente tenemos también como un insumo importante para analizarse el hecho de la gestión pública como tal. El miedo que tenemos los gestores públicos por ejecutar el presupuesto. Porque tenemos recelo que al final de la ejecución, cuando nos hagan una auditoría, vamos a tener observaciones, vamos a tener recomendaciones o vamos a tener otro tipo de disposiciones por parte de la Contraloría General del Estado que a nadie nos gusta asumir. ¿Por qué no nos gusta asumir? Porque desde luego trae por detrás la contratación de un abogado por parte propia, que es una erogación financiera, trae por demás los tiempos que tenemos que dedicarle y adicionalmente, pues, si es que incurrimos en tema de mal uso de los recursos públicos, entre comillas, el famoso peculado, ya tenemos que ir a otra instancia, que es temas de procedimiento legal y penal. Entonces, bajo esa lógica es importante que nosotros tomemos en cuenta el propósito de esta presentación es analizar los desafíos y oportunidades en el uso de resultados de evaluación para fortalecer procesos evaluativos y promover decisiones basadas en evidencias en el marco de las políticas públicas ecuatorianas. Nosotros muchas veces nos preguntamos y nos decimos, ¿será que ya hace falta más políticas públicas al Estado ecuatoriano? Posiblemente no, porque tenemos un sinnúmero de políticas públicas que las tenemos transferidas en proyectos de inversión que no se están ejecutando, en proyectos de inversión que no han sido financiados, en proyectos de inversión que no han sido presupuestados y que a la postre se siguen extendiendo en el tiempo y que no recogen realmente esas necesidades imperiosas que tienen todas las personas que existen dentro de este espacio territorial ecuatoriano. Bajo esa lógica es importante que nosotros entendamos la estructura del Estado. Yo creo que nosotros hemos cumplido la lección. Nosotros hemos pensado en la planificación del desarrollo. Nosotros hemos trabajado en la reforma democrática del Estado para democratizar la gestión del Estado. Hemos trabajado en el tema de rendición de cuentas. Hemos trabajado en el tema de gobierno electrónico. Hemos trabajado en el tema de gobierno abierto. Y tenemos para cada uno de estos postulados la normativa legal vigente. Pero también preguntémonos, ¿conocemos la normativa? El desconocimiento de la norma no exime las responsabilidades. Pero en muchos de los procesos no conocemos la ley. Y yo me atrevería a hacer una primera consulta aquí en la tarde de todos los que estamos presentes. ¿Cuántos hemos logrado leer la Constitución de la República del 2008 a la presente fecha? ¿Cuántos? Porque ese instrumento es el que nos trae unos insumos importantísimos. Allí tenemos en el artículo 280 el establecimiento del desarrollo del Estado ecuatoriano a través de un instrumento que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y nos dice claramente que ese Plan Nacional de Desarrollo se debe sujetar todas las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. Y que este plan es obligatorio para todo el sector público. Si ni la Constitución la hemos revisado, en muchas ocasiones tampoco hemos revisado el plan. Nos hemos centrado a revisar solamente los 2 o 3 objetivos a los que nuestra institución se está alineando. La política, la meta o el indicador al que nuestra institución se tiene que alinear. Y el resto lo desconocemos totalmente. El Plan Nacional de Desarrollo tiene unas estrategias de desarrollo territorial. Nos permitimos revisar esas estrategias, muchas veces las dejamos en el aire. Y es ello lo que nos tiene en la situación en la que nos encontramos en los actuales momentos. Miren, yo creo que es importante que nosotros recojamos. En la actualidad hemos tenido ya 6 planes nacionales de desarrollo. Si los ponemos como promedio, cada plan 8 o 9 objetivos.
Y si ponemos como promedio en cada plan 60 o 70 políticas, pues ahí ya vamos a tener 6 por 70, un número impresionante de políticas que en el Estado ecuatoriano las deberíamos cumplir. Y un tema bastante importante y relevante es invitarles a que nos sentemos en algún momento a evaluar objetivos, metas, indicadores y políticas de los diferentes planes nacionales de desarrollo que hemos tenido en el Estado ecuatoriano. Planes nacionales de desarrollo que son para 4 años, en los que se tiene que fundamentar el plan de gobierno del presidente de turno. El plan actual que tenemos, que todavía no fenece hasta que se presente el nuevo, porque la norma establece que tiene el presidente 30 días después de posicionado para presentar el Plan Nacional de Desarrollo y que se sirve de insumo para que presente la proforma presupuestaria que tiene 90 días. Y es allí donde tenemos que preguntarnos si el presupuesto general del Estado tiene que estar diseñado en función del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo pudo recoger todas las necesidades que tenemos en el Estado ecuatoriano, pudo recoger todas las situaciones problematizadas que tenemos en el Estado ecuatoriano. A lo mejor sí, porque se tiene que articular con los planes de los gobiernos autónomos descentralizados. Pero sabemos nosotros si los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos las prefecturas, los municipios y las juntas parroquiales, han recogido las necesidades de su población. Y adicionalmente, observar si es que cada una de las instituciones del sector público, cada una, dentro de la rectoría que tiene, han bajado al territorio a través de sus coordinaciones zonales o direcciones distritales, o para aquellas instituciones que todavía tienen direcciones provinciales, hacer el levantamiento de las necesidades reales en todo el contexto de su política pública, en todo el contexto de su rectoría, en todo el contexto de sus competencias. Son pocas las que los hacen. La planificación tiene que estar centrada en ello. Y si la planificación no es tan efectiva como lo estamos viendo, pues el presupuesto tampoco. Y es allí donde podemos observar que en los últimos años el presupuesto general del Estado ha tenido un promedio de ejecución entre el 60 y el 70%. Y luego, pues decimos, hace falta presupuesto en el Estado ecuatoriano. Y ahí viene la repregunta. Si estamos ejecutando solamente el 60 o 70% del presupuesto general del Estado, ¿será que nos hace falta presupuesto? ¿O será que nos está haciendo falta capacidad para poder ejecutar ese presupuesto? Entonces, es importante que desde esa lógica nosotros entendamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que vincular. Yo siempre recojo este espacio de la Constitución de la República del Ecuador sobre los derechos del buen vivir. Derechos que están centrados en el agua y la alimentación, en el ambiente sano, la comunicación e información, cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Derechos básicos para que una persona pueda vivir bien. Pero cada uno de estos derechos está vinculado a una institución sectorial, está vinculado a una entidad rectora de bienestar, de educación, de salud, de seguridad, de defensa, qué sé yo, de ambiente, de turismo, de agricultura, ganadería, pesca, todo lo que tengamos en el Estado ecuatoriano. Y esos son los insumos que nos deben servir para nuestra planificación. Si nosotros esos derechos no los consideramos el rato que vamos a hacer levantamiento de necesidades y presupuestar esas necesidades para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía, pues lamentablemente no estamos cumpliendo ni con la Constitución, ni con el plan, ni con el presupuesto general del Estado. Entonces, una observación importante, tenemos una agenda que está establecida, la Agenda 2030 hasta el año 2030, que recoge 17 objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales se tienen que alinear todos los países que tienen estos problemas caotizantes, como yo lo suelo decir siempre. Y desde esa perspectiva, es importante que nosotros entendamos que no solamente las instituciones del sector público tienen que recoger lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo y esta Agenda 2030, sino también los gobiernos nacionales, los gobiernos autónomos descentralizados, que muchas veces han olvidado de revisar, de observar cuáles son
sus competencias específicas. Y lo único que se trata de hacer desde el territorio es competencia al gobierno nacional. Nosotros sabemos que tenemos presencia en el territorio de todas las instituciones del sector público que son altamente desconcentradas. Que tenemos presencia en los diferentes espacios territoriales, con los distritos. Y en esos distritos se tiene que articular la gestión con la junta parroquial y se tiene que articular la gestión con el gobierno municipal. Además, se tiene que articular la gestión con las otras instituciones que se encuentran desconcentradas en el mismo nivel. Lamentablemente, allí encontramos un gran divorcio. Y ese divorcio es el que no nos permite observar la realidad propia de cada uno de los espacios territoriales. La misma contratación pública está diseñada para que sea participativa, para que sea desconcentrada y para que se ejecute de manera territorial. Pero nosotros vemos que muchas de las instituciones, los procesos de desconcentración no se han aplicado en la ejecución presupuestaria y mucho menos en la ejecución de la contratación pública, porque todo eso se lo hace a nivel centralizado. Es momento de que empecemos a pensar en que hay que potencializar la desconcentración en los espacios territoriales porque eso va a permitir un crecimiento social, económico en todos los diferentes espacios territoriales. Eso va a permitir que la gente ya no esté en el ocio. Eso ya no va a permitir que la delincuencia y inseguridad les traten de manera inmediata a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Inclusive, muchos adultos mayores están cayendo en estos procesos. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que por el hecho de no tener una fuente de empleo, pues cualquier cosa que nos ofrezcan, pues nosotros aceptamos. Y aquí vale la pena hacer una pequeña acotación de un taller que nosotros hicimos hace unos 2 meses sobre la economía de la droga. Y en ese taller veíamos con especialistas internacionales que quien mueve mayor capitales a nivel mundial es la droga. Que la droga mueve alrededor de 35.000 millones de dólares mensuales. ¿Saben cuánto es el presupuesto general del Estado? 36.000 millones de dólares. O sea, con un mes de la economía de la droga, financiamos nuestro presupuesto general del Estado. Con un mes. Y la economía de la droga ha llegado a otro espacio, que ya no es pagarle a la gente que sirve dentro de este proceso con dinero, con dólares, sino con droga. Una persona que va a trabajar con ellos les dan un paquete de unos cuantos gramos de droga para que esa droga la transformen en paquetitos pequeños y esos paquetitos pequeños se distribuyan en la sociedad. Por esos paquetitos pequeños, pues, reciben mucho más allá de un salario mínimo vital. Reciben un sueldo que muchas veces no lo perciben en una institución pública. ¿Pero por qué lo hace? Por esta falta de oportunidad. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos, y yo creo que esto es importante que lo reconozcamos, la seguridad es fundamental en nuestro medio. ¿Y es fundamental para qué? Para que nosotros podamos desarrollar trabajo, para que podamos tener alimentación, educación, salud, vivienda. Que esto nos permita tener un salario digno, ingresos familiares que nos permitan cubrir todas nuestras necesidades. Y adicionalmente, que los gastos de la familia puedan ser controlados de tal manera que de esos ingresos se pueda generar un ahorro y que ese ahorro le pueda servir para la diversión o le pueda servir para invertir en algo que le pueda ayudar a mejorar su estatus social. Lamentablemente nosotros hemos visto la informalidad del trabajo en nuestro medio. Y claro, uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad y una de las políticas públicas que se trata de implementar y que se trata todo el tiempo de estudiar y de analizar es el empleo para nuestros jóvenes, para nuestros adolescentes. Es el primer empleo para el profesional que sale de la universidad. Y vemos cada día que se agrava esta situación porque no tenemos fuentes de empleo. Pero sin embargo, perdón con el respeto de la audiencia, muchos analistas muchas veces nos dicen, el Estado tiene que reducirse, el Estado tiene que dejar de crecer, el Estado no tiene que tener tanto servidor público. Pero yo quiero hacer una pequeña reflexión. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando tengamos la igualdad en la ecuación. La igualdad entre el Estado y el sector privado. Si yo del Estado estoy desvinculando 1.000 personas, el sector privado debería tener la capacidad de recetar esas 1.000 personas y emplearlas de una manera directa, para que pueda seguir satisfaciendo sus necesidades.
Ese tipo de decisiones las tenemos que tomar y son urgentes. Y no podemos decir que no existe una política pública. Lo que tenemos que empezar a pensar es que nosotros tenemos que direccionar la inversión en los sectores donde se tiene que direccionar. Con el respeto de los compañeros de la Secretaría Nacional de Planificación, si nosotros revisamos el Plan Anual de Inversiones, en el Plan Anual de Inversiones tenemos un sinnúmero de proyectos de inversión que no son para nada de inversión, que no le generan valor agregado al Estado ecuatoriano, que son proyectos de inversión destinados al gasto corriente, que es en donde se camufla el gasto que las instituciones ya no pueden ejecutar. Y yo creo que en algún momento tenemos que empezar a pensar que esos planes de inversión, perdón, que esos proyectos de inversión tienen que desaparecer. Que tenemos un sinnúmero de proyectos de inversión que se siguen manteniendo porque están en problemas litigiosos. ¿Qué significa eso? Que tiene problemas el Estado con sus proveedores y que no se los puede solucionar. Y que el Ministerio de Economía y Finanzas ha tenido que retirarles los recursos a esas instituciones con esos proyectos porque lamentablemente no pueden seguir adelante porque están con un proceso legal. No se pueden liquidar, no se pueden cerrar, se siguen manteniendo y muchas veces los ponemos en el plan con $1. ¿Para qué? Para seguirlos manteniendo. Es momento de hacer una gran cruzada nacional. Y esa gran cruzada la tenemos que hacer con los abogados del Estado, con la Procuraduría General del Estado. Y que nos sentemos de manera real a revisar cuáles son sus proyectos que tienen esos problemas y empezarlos a cerrar. Y empezar a, de una manera bastante clara y precisa, a transparentar la inversión pública. El otro tema que todos los escuchamos en el día a día, las alianzas público-privadas. Tenemos que empezar a incentivar las alianzas público-privadas en el hecho de que no solo sea el Estado el que asuma los riesgos de la inversión, porque eso es lo que hemos estado acostumbrados en nuestro país. El Estado es el que da todas las facilidades y la empresa privada le dice al Estado, ok, yo puedo participar con mi capital, pero usted asume el riesgo. Si esto se va a pérdida, usted asume todas las pérdidas. Yo tengo que recuperar mi capital. Y de alguna forma nosotros tenemos que entender que si usted va a invertir en algo, tiene que buscar todos los mecanismos para que esa inversión le genere una rentabilidad. Pero también tenemos que pensar que tenemos riesgos añadidos y que los riesgos tienen que ser compartidos. No puede ser el Estado ecuatoriano el eterno perdedor. Bajo esa figura, podríamos empezar a pensar que el Estado sí puede empezarse a reducir cuando tengamos tantas y cuantas alianzas público-privadas para mejoramiento productivo en el país. La política que se está implementando el día de hoy, de incrementemos $20 al 4x4. La importación libre, ¿no es cierto? De esos productos que los podemos traer muy baratos. ¿Para qué? Para incentivar la producción interna del país. Pero por favor, no tenemos esa producción interna. Y no nos están perjudicando a cada uno de nosotros que a lo mejor estamos comprando esos productos pequeñitos a través de nuestras cuentas personales. A lo mejor a nosotros no nos importa $20, pero pensemos en la economía popular y solidaria. Todos los artesanos que compran por millares, los cierres, que son muy baratos, y que aquí no existen, no se producen, no son muy caros. Son productos que los traemos de Colombia o de Perú, que aquí no se producen. Y que los costos son más altos. Es afectar ese sector de la economía que la misma constitución de la República nos dice. El Estado ecuatoriano es un Estado social económico. Y bajo ese esquema, nosotros tenemos la obligación de potencializar ese sector de la economía. Y el otro espacio importante, y yo aquí voy a despertar un muerto, ¿no es cierto? Las famosas ZED, las Zonas Económicas de Desarrollo Especial. Espacios territoriales en los cuales, si nosotros hacemos un análisis de aquellos países que en las últimas 3 décadas han podido lograrse desarrollar bajo ese esquema, de visualizar espacios territoriales con altas potencialidades. Y allí han hecho mucha inversión. Y esa inversión les ha permitido crecer. Pero ¿qué han tenido que hacer esos países? Primero, ahorrar. ¿Qué significa eso? Optimizar el gasto. Pero esa optimización del gasto bajo la figura de que nosotros no podemos gastar en cualquier cosa. Miren la particularidad que tenemos entre el sector público y el sector privado. A usted en el sector privado le dan un bono, lo felicitan, cuando con menos recursos hace más. En el sector público no es así.
En el sector público usted tiene que gastar todo lo que le dan. En lo que se pueda gastar, muchas veces terminamos ejecutando lo poco que ejecutamos de nuestro presupuesto en cosas que muchas veces no tuvieron ni planificar, en cosas que muchas veces no están ni siquiera dentro de nuestras competencias, en cosas que ni siquiera están dentro de nuestros productos o servicios que tenemos que entregar, porque nos hemos acostumbrado a trabajar en lo urgente y hemos dejado a un lado lo importante. Y lo importante lo analizamos ¿cuándo? Cuando nos hacen la evaluación, cuando nos hacen el seguimiento. Ahí decimos, ah, es cierto que esto está en mi norma, cierto que esto está en mis reglamentos, cierto que esto está en mis estatutos. Pero lamentablemente, ese seguimiento, esa evaluación, no nos la hace ninguna otra institución, sino a través del control, la Contraloría General del Estado. Y nosotros terminamos doliéndonos cuando nos establecen responsabilidades. Por más mínima que sea la glosa, entre 5 a 10 salarios mínimos vitales, a cualquiera le duele, a cualquiera le duele. Y es por ello que tenemos ese recelo y ese miedo. Si nosotros logramos configurar todo esto, pues vamos a tratar de combatir lo que en la actualidad nos está moviendo a todos, la inseguridad. Yo he revisado el plan anual de inversiones de los 2 últimos años y no he encontrado unos proyectos de inversión que vayan a atacar este tipo de cosas. Ni por el Ministerio de Gobierno, por el Ministerio del Interior, ni por la Policía Nacional, ni por el Ministerio de Defensa. Yo creo que es el momento de plantear un solo proyecto de inversión a nivel nacional en donde sean todas las instituciones públicas que tienen competencia en el espacio territorial para el cumplimiento de un solo componente dentro de ese proyecto de inversión. O de un gran programa. De tal manera que ese proyecto de inversión se centre en los diferentes espacios territoriales que los tenemos cautivados o que los tenemos cautivados por parte de las mafias delincuenciales en el país. El otro tema que nosotros tenemos que analizar es la gestión de la inversión en nuestro país. Cada 4 años nosotros inauguramos nuestro país, excepto cuando hay reelección. Pero cada 4 años, ¿por qué reinauguramos nuestro país? Porque sabemos que el presidente de turno tiene que presentar su Plan Nacional de Desarrollo, que es para 4 años. Y el nuevo presidente que venga tiene que presentar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo. ¿Para cuánto? Para 4 años. Y lo que suele ocurrir es lo que tenemos en la gráfica. El primer presidente, dentro de su plan anual, de su Plan Nacional de Desarrollo, ejecuta todos sus procesos de inversión. Pero el nuevo presidente que viene va a decir, yo tengo que armar mi nuevo Plan Nacional de Desarrollo con otros objetivos, con otras metas, con otras políticas, porque yo no voy a seguir en la línea del mismo presidente anterior. Entonces la inversión no crece en nuestro país. La inversión se mantiene reducida tal como lo vemos en estos niveles. ¿Hacia dónde deberíamos pretender? Y ahí sí con el respeto de todos. Yo creo que esa es una de las reformas profundas que necesita el Estado ecuatoriano en los actuales momentos. El Plan Nacional de Desarrollo no sea para 4 años. Y que la lógica de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo tampoco sea la que tengamos establecida. No sé qué le va a doler mucho a la Secretaría de Planificación. Pero desde los análisis, la investigación que nosotros hacemos, tenemos que ser críticos. ¿Quién preside el Consejo Nacional de Planificación? La Secretaría Nacional de Planificación. ¿Quién tiene que presentar el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quién? La Secretaría Nacional de Planificación. ¿A pedido de quién? Del presidente de la República. ¿Quién aprueba el Plan Nacional de Desarrollo? El Consejo Nacional de Planificación. Es juez y parte. No puede ser así. Yo creo que en algún momento tenemos que pensar que el Plan Nacional de Desarrollo se tiene que convertir en un instrumento por lo menos de 8, 12, 16 años. Y que ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que ser aprobado por toda la ciudadanía en una consulta popular. Y que lo administre un observatorio sin ninguna incidencia política de ningún tipo. Y que cada presidente de la República, para su periodo de gobierno, haga un plan de gobierno alineado con las metas para ese periodo de tiempo de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y allí vamos a conseguir lo que tenemos aquí. Cada presidente vendría en sus 4 años a hacer la inversión que tenga que hacer. El siguiente vendría desde el punto en que dejó el presidente anterior, sin importar de la línea que sea, a continuar con la inversión y así sucesivamente. Eso nos va a permitir alcanzar esos niveles de desarrollo que tanto esperamos y necesitamos en el Estado de Ecuador. Leonardo,
muy relevante todas las claridades que podemos analizar en este espacio. Un poco el enfoque o el llamado a reflexionar sobre esta temática nos hace ver las deficiencias que pueden existir, las mejoras a las que tiene que enfocarse el modelo de gobierno. Pero esto llevado un poco ya más a la evaluación y al uso de resultados, ¿cómo podríamos verlo desde la academia? Para poder tener una claridad más teórica y para poder llevarla a la parte técnica y aplicar. Eso lo vamos a ver prácticamente en el cumplimiento de los objetivos y en la evaluación de los mismos. Yo siempre le he solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección del Gasto Público, que le haga una evaluación a cada institución con respecto al gasto que están ejecutando. Y nos quedamos solamente en datos, y nos quedamos en datos por grupo de gasto. Pero no bajamos al ítem de gasto específico que permita vincularse con los objetivos planificados en la institución y que le permita ver que en efecto está promoviendo la satisfacción de las necesidades en el territorio. Pero que eso es lo fundamental. Y ustedes tienen una gran fortaleza. El mismo instrumento legal que le regula a la Secretaría Nacional de Planificación, le regula al Ministerio de Economía y Finanzas. Las directrices para la elaboración de la reforma presupuestaria, en la cual va un acápite también de la Secretaría Nacional de Planificación, ¿qué es lo que recoge siempre? Recoge reducir el presupuesto en esto. Recoge optimizar el presupuesto en esto. Recoge disminuir la ejecución en esto. Yo en ningún momento he visto en una directrices incrementar el presupuesto para esto o evaluar las necesidades que se están haciendo. En el Estado ecuatoriano nosotros tenemos una presupuestación programática. ¿Qué significa eso? Que para poder hacer la reforma presupuestaria de cada institución, ¿qué tenemos que plantear? Programas. Y esos programas tienen que tener proyectos. Y esos proyectos tienen que estar debidamente financiados. Y esos proyectos tienen componentes y tienen actividades. Y con el GPR sabemos que tenemos que tener proyectos de gasto corriente y de inversión. Y si nosotros no le hacemos el seguimiento real a esos procesos, pues no vamos a tratar de abundar en procesos de desarrollo. Y aquí viene otro input importante. Es necesario que articulemos la política de administración del GPR, porque el GPR es altamente modulable en las instituciones. Si una institución se puso como meta 100 al final del año y ve que no llegó a 100 y solo llegó a 60, pues lo modifica y pone con su meta total 60. ¿Estamos siempre efectivos? No. Entonces, es importante que empecemos a evaluar ese tipo de acciones también para tener de una manera mucho más clara y precisa todos estos tipos de insumos. Quiero revisar esta lámina y perdón, creo que me voy a tomar un poquito más de tiempo. El presidente Lasso, cuando asumió su periodo de gobierno, él planteaba que para su periodo de gobierno, una de las prioridades planteada por él siempre fue la atracción de capitales extranjeros. Una política bastante interesante. Con los escasos recursos que nosotros tenemos, lo que más necesitamos es atraer capital extranjero directo para poderlo invertir en el desarrollo del país. Pero lamentablemente, los procesos con los que nos encontramos de inseguridad no nos permite llegar a esos límites, no nos permite llegar a esas puntualizaciones que nosotros necesitamos recoger dentro del espacio territorial. El crecimiento de la productividad se encuentra asociado con la inversión que tenemos que hacer en educación, capacitación, empleo y otras actividades. Y yo creo que aquí es donde viene el punto exacto de la evaluación. Nosotros tenemos que evaluar todas las políticas y todas las acciones ejecutorias de todas las instituciones que tenemos en el sector público. Y eso tiene que ser obligatorio. Y lo tenemos que evaluar de una forma muy puntual. Y yo no creo que tenemos que evaluar al final. Yo creo que tenemos que adoptar la misma modalidad o metodología de los controles de calidad en una fábrica de producción. Si en una fábrica de producción se va a producir este aparatito, por cada puesto de trabajo que pasa, se le va haciendo control de calidad. ¿Qué es ese control de calidad? El seguimiento y la evaluación para que eso pase al siguiente proceso, a la siguiente fase. En el sector público debemos hacer exactamente lo mismo. No esperar que se cumpla el tiempo del proyecto para evaluarlo
o el tiempo de la política para evaluarlo, cuando tenemos que hacer una evaluación en el tiempo, permanente, programada. ¿Para qué? Para ir modificando y rectificando aquello que se está haciendo mal. ¿Qué pasaba en las industrias cuando no se hacía ese control de calidad por proceso o por fases? Iniciaba el proceso de producción y al final terminaba un lote completo de 1000 unidades con desperfectos, porque nadie le hacía el control de calidad correspondiente permanentemente. En el tema de evaluación de política pública tenemos que empezar a incentivar ese tipo de control permanente en el tiempo, para que el producto que al final obtengamos venga a cero error. Y lo otro que necesitamos tomar en consideración es que cuando nosotros tenemos una necesidad insatisfecha, si esa necesidad insatisfecha no pudimos lograr satisfacerla con la implementación de un plan, de un programa o de un proyecto, es allí cuando se la tiene que institucionalizar. Y es allí cuando se tiene que pensar que esa necesidad o esa acción problematizada tiene que ser localizada en una ley. Porque si no, simplemente destinamos recursos a algo que muchas veces ya no tiene sentido. Que muchas veces vemos que esos recursos se convirtieron en recursos como disparos al aire, porque no nos generan valor agregado. Y eso es fundamental. Y ya un poco para ir cerrando el tema, yo sé que los tiempos nos corren. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que para poder ser atractivos al mundo, primero lo primero, invertir en un sinnúmero de cosas que son importantes invertir en el Estado ecuatoriano y no dejar de hacerlo, porque si nosotros dejamos de hacerlo, pues lamentablemente no vamos a llegar a alcanzar un sinnúmero de procesos de desarrollo que nos hemos propuesto y metido en la cabeza. Nosotros tenemos que articular todas las acciones con los gobiernos autónomos descentralizados, tal como lo plantea la Constitución de la República. Y por ello tenemos las agendas, agendas zonales, agendas sectoriales, en donde en las diferentes espacios territoriales se tienen que sumar todas las instituciones del Estado. La formulación de una política pública nace de una necesidad insatisfecha, de una acción problematizada. Y para ello tenemos que visualizar los insumos y los recursos necesarios, que muchas veces nosotros vemos que se plantea la política, y cuando el ministerio al que se le asignó la responsabilidad de cumplimiento de esa política va al Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Economía y Finanzas le dice, no tengo recursos, redúzcase de lo que usted tiene, que cuando ya haya ejecutado algo yo le asigno más recursos. Y esa es la política del Ministerio de Economía y Finanzas, porque no tenemos recursos en exceso. Y lo peor de todo es que muchas veces aquellas instituciones que tienen la coyuntura del momento, se les asignan recursos provenientes del endeudamiento. Y estas instituciones que captan recursos provenientes del endeudamiento para financiar un proyecto de inversión y que dejan de ejecutarlo, le generan una pérdida al Estado. ¿Por qué le generan una pérdida al Estado? Porque esos recursos que se obtienen por endeudamiento, el Estado ecuatoriano tiene que pagar una tasa de interés. ¿Y quién paga ese lucro cesante por no haber utilizado durante un año esos recursos que provienen de esa fuente de financiamiento? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y yo creo que ahí sí la entidad reguladora, rectora y controladora del tema tendría que pensar a qué institución, por más eficiente que sea, le puede asignar ese tipo de recursos para que los ejecute de la mejor manera posible. Y el otro tema es la decisión política que se tiene que tener. ¿Cuál es el rol de la academia, mi estimado Cristian? Formación y capacitación. Impulsar programas académicos que fortalezcan las capacidades técnicas en evaluación de políticas públicas. Y aquí les quiero contar una anécdota que nosotros vivimos. Nosotros sabemos que es una gran necesidad de evaluar la política pública. Nosotros tenemos una maestría en evaluación de políticas públicas. Y ya tenemos unas 3 cohortes de esa maestría. En la primera cohorte nosotros pensábamos que íbamos a tener a todo el sector público allí para aprender a evaluar una política pública. ¿Saben cuántos estudiantes tuvimos? Adivinen. 4. En la segunda cohorte pensamos que íbamos a tener por lo menos el doble. Llegamos a tener 6. Y en la tercera cohorte que estamos ahorita, dijimos, ahora sí, porque hemos llegado a un montón de instituciones, vamos a tener un montón de estudiantes. ¿Saben cuántos tenemos? Adivinen. Tenemos 10. Ya se mejoró. Pero miren
Es una maestría, y perdón que me tome ese espacio, que tiene mucho análisis cuantitativo, donde la gente no necesita los fundamentos de economía, va a aprender econometría, va a aprender regulación de datos, va a aprender un sinnúmero de cosas, va a aprender a simular situaciones. Lamentablemente, la gente tiene miedo a las matemáticas. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Cómo evaluamos una política pública sin analizar los datos matemáticos? No podemos seguir en una evaluación empírica, que es la que hacemos realmente, en una evaluación. Sí, justamente eso, Leonardo. Vemos esa gran necesidad de entendernos entre las partes, se podría decir, de ver la necesidad versus la oferta. Entonces, en función de eso, y para casi ir terminando este espacio, la pregunta que queríamos proponer desde acá es: ¿qué brechas identifica actualmente entre la oferta académica en evaluación y las necesidades de distintos sectores en cuanto a la generación y el uso estratégico de la evidencia? La maestría que propone el IAEN suple estas necesidades? ¿O cuál han visto ustedes como academia que es lo que falta para generar ese clic con el sector público específicamente? Sí, yo creo que un poco es el interés que se pueda generar en el servidor público de que es su obligación el hacer la evaluación interna en sus instituciones de la política pública comunitaria. Que no tiene que esperar que sea el ente rector de la planificación el que haga la evaluación para que luego le llame la atención a la observación correspondiente. Yo creo que cada uno de nosotros, en cualquiera de los puestos que nos encontramos, tenemos que entrar en esa dinámica. Creo que de una manera bastante lógica es importante entender que la gestión pública se ha ido profesionalizando en el tiempo por la experticia que ha ido desarrollando cada servidor público, más no por la formación académica que él ha obtenido. Entonces, sí es importante que analicemos que la formación académica va ligada no solamente a la teoría, va ligada también a la práctica. Y donde la experticia de cada servidor hace clic es con la teoría que sabe el investigador de todos los hechos que nosotros estamos analizando en el estado ecuatoriano. Y yo creo que eso es lo rico de la academia. La academia se convierte en ese observador, un tanto apolítico, de todo lo que ocurre en la coyuntura del Estado ecuatoriano. Y eso no significa que es darle contraposición, sino más bien el decir al gobernante de turno: señor presidente, por aquí podemos caminar, por aquí podemos ir para hacer de mejor manera esto. Muchas gracias, Leonardo. Creo que ha sido una excelente intervención, una visión desde la academia. Por favor, si le podemos brindar un aplauso. Pues para ir finalizando este espacio, yo cierro únicamente resaltando dos ideas importantes que Leonardo nos comentaba para mantener la misma propuesta de diálogo, que el analizar las políticas de manera regular es algo necesario, de manera periódica, para ir reestructurando y mejorando en el camino. Es uno de los temas importantes que resalto. Y otro, el conocimiento, no voy a decir desconocimiento, el conocimiento de la ley y los instrumentos de norma que debemos tener cada uno de nosotros, más allá de las competencias propias de las entidades, es fundamental dentro de este proceso. Por mi parte, cerraré con una reflexión final antes de darle el paso a Diana. El experto evaluador Michael Quinn Patton, en su modelo Evaluaciones enfocadas en el uso de resultados, nos recuerda que la evaluación debe diseñarse y conducirse con y para los usuarios reales, desde el inicio integrando sus necesidades, contextos y objetivos para que los hallazgos no queden en informes, sino impulsen cambios concretos. Por mi parte también muchas gracias por su asistencia y le doy el paso a Ariel. Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos a todos los asistentes y a los ponentes por su participación. Los esperamos de los eventos que se realizarán el día de mañana. Tendremos la importancia de los procesos de seguimiento para la mejora y la toma de decisiones de la gestión pública, el rol de la cooperación en la evaluación, mecanismos de sostenibilidad, experiencias, desafíos y buenas prácticas de evaluaciones participativas, de la evidencia a la acción ciudadana, el poder transformador de la evaluación y el rol de la sociedad civil y diferentes actores en el proceso de monitoreo y seguimiento a la Agenda 2030. Les invitamos a seguir la agenda del evento de la Semana de la Evaluación Ecuador 2025 en la página web evaluacionecuador.planificación.gov.es
y a través de nuestras redes sociales con el usuario Planificación S. Por favor, antes de terminar, les invitamos a colaborarnos con la fotografía oficial del evento, poniéndonos de pie y acercándonos al centro del escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Valeria, estimada Bernardo y Gabriela, por su asistencia y por su apoyo. Muchas gracias.